ejecución de esas ideas está mal, pues verás, tú no facultaste a nadie, tú aplicaste tu responsabilidad. El concepto más cercano a empowerment es el solvencia o responsabilidad y ser dueño o propietario de nuestro trabajo. Así es que empowerment implica ser responsable de nuestro propio comportamiento y nuestras propias acciones. Permítanme decirles una cosa que sí es empowerment. Es algo que requiere dos elementos. Primero, capacidad. La gente necesita tener las destrezas y el conocimiento que va con ellas. Por ejemplo, yo no creo que voy a facultar a un niño de 6 años para que realice una operación de corazón abierto. Lo siento. Dicha personita no tiene ni la destreza ni el conocimiento para hacer ese trabajo bien. Si alguien va a utilizar un bisturí para abrir mi pecho, yo quisiera que fuera alguien con gran habilidad y muchos conocimientos. Y lo mismo es cierto si alguien lo está representando a usted en su negocio u operando su corazón. Es realmente lo mismo. La segunda letra C es la C de consecuencias. Necesitamos entender que la aplicación de empowerment tiene consecuencias. Ahora soy responsable de un nieto que de 15 años. Su nombre es Sean. Sean tiene muchas ganas de conducir un auto. En California se puede obtener un permiso de menor a los 15 años y medio y se puede manejar a los 16. Él quiere tomar la clase de educación vial. Constantemente me pregunta, papá, ¿cuándo aprenda a manejar podré manejar tu auto? Yo le digo, Sean, tú puedes manejar el carro en el momento en que te hagas responsable financieramente de las consecuencias de manejar ese automóvil y de cualquier otra cosa que pueda pasar mientras que tú estés en ese automóvil, o cualquier cosa que le hagas o a otra persona u objeto. Entonces podrás manejar el auto. Lo mismo es en el caso de empowerment en las organizaciones. El concepto de facultar significa que las personas comprendan que siempre haya una consecuencia de sus decisiones. Empowerment no es gratis. Para que esto funcione, los facultades deben de tener destrezas y conocimientos suficientes. Y usted debe de estar dispuesto a sufrir las consecuencias. Saber recibir tanto las rosas como los ladrillos. Las rosas cuando funcione y los ladrillos cuando no funcione. Esto es un buen punto para detenernos para contestar a alguna de sus preguntas. Enseguida regresaré a un segundo módulo en el que hablaré sobre cómo construir la organización para que todo esto se pueda realizar. Comenzamos ahora con la primera sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas. Solo les pedimos que hagan solamente una pregunta en cada llamada y que en lo posible sea breve. Ustedes pueden llamar directamente al estudio, a los teléfonos o al fax que están ahora en su pantalla. La primera pregunta la hemos recibido vía fax, nos llega de la Bella Villa, la ciudad de Medellín, en Antioquia, Colombia, y dice, para generar un cambio organizacional en una empresa, se requiere que haya un cambio de actitud y una actitud de cambio por parte de la directiva empresarial. ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para lograr el proceso de sensibilización en este sentido? Creo que la clave es crear un sentido de urgencia, y ese sentido de urgencia hay que crearlo haciendo que la gente se confronte con los hechos y las realidades del mercado de hoy. ¿Qué es lo que quieren los clientes? ¿Qué es lo que quieren nuestros competidores? ¿O qué están haciendo los competidores? ¿Cómo nos comparamos nosotros frente a los demás en términos del benchmark, de la cota de referencia? ¿Tenemos más gastos generales que otros? Es necesario preguntarnos y compartir la información, conocer la información para que todos sepan lo que quieren los clientes, lo que hacen los competidores y qué es lo que nosotros hacemos y cómo nos diferenciamos de los competidores. Porque de ese conocimiento granular es que podemos crear el deseo de cambiar. Ese es el primer paso. Tenemos otra pregunta, esta nos llega desde la Universidad Tecnológica en Panamá. Ciertos cambios que se vienen dando para mejorar la eficiencia en los procesos en las empresas producen una subsecuente reducción de personal. Este tipo de cambio crea un ambiente de inseguridad, inestabilidad e incertidumbre. ¿Qué acciones cree usted se deben realizar para manejar estos tipos de cambios organizacionales de forma tal que podamos mantener motivado al personal?
Creo que esto es casi la misma respuesta la que le voy a dar, porque en la realidad lo que tenemos que hacer es conocer la información y compartirla, y desde arriba hacia abajo. Muchas veces los cambios se dan porque hay un pequeño grupito que conoce toda la información de los competidores, que saben lo que ocurre, los que ven que la organización va a fallar, y ellos son los que toman acción, medidas. Lo importante es que todo el mundo pueda ver cómo está realmente desempeñándose en la compañía, y esa información en manos de todo el mundo, en toda la organización, va a permitir y animar a que todos contribuyan para salir del atascadero. ¿Cómo podemos reducir nuestros costos? ¿Cómo vamos realmente a hacer crecer nuestro negocio? Si no tenemos información, no podemos pensar así. Hay una forma de tener un negocio, éxito en el negocio. Nunca se puede buscar un atajo para el éxito. Eso hay que hacerlo normalmente, haciendo crecer el negocio. Imagínese si cada una de las personas de su negocio no se enfoca en la manera en cómo podemos sacar estos 1,000 pesos del negocio, pero en cambio cómo traerle 1,000 pesos más al negocio, haciendo crecer a la compañía. Este es un paso muy importante que tomar. Otra pregunta esta nos llega desde Brasil, de TVK, y del profesor Pedro Luis López de Oliveira, Fundación Carlos Alberto Vanzolini. Saludamos muy cordialmente a nuestros participantes en Brasil. La pregunta dice: ¿cuál es la importancia de la calidad como factor inductor para hacer cambios importantes en la organización? Creo que la calidad es tanto un impulsor de cambio o un facilitador de cambios. En el mercado global de hoy, la calidad es un ingrediente esencialísimo, es la clave para entrar a la puerta, para entrar al campo. No le da puntos, no le da ningún gol, pero por lo menos lo lleva al campo, a la cancha. Y cuando uno no tiene buena calidad, entonces ni siquiera compra el boleto para entrar al estadio. No puedo ir a ver el partido de fútbol. Así que la calidad es la que impulsa y es lo que debe ser distinto, es lo que debe diferenciar a la compañía. Ese es uno de los factores del mercado que todos deben conocer para poder ser distintos. Pero la calidad sola no basta. Es necesario que se sepa que la calidad únicamente no va a garantizar el éxito en el juego. La calidad es el boleto de entrada, pero lo que hay que tener es el conocimiento granular de esos clientes para poder ganar el juego, el partido. No es la clave del éxito, sino que lo lleva, es un elemento más. La siguiente pregunta la recibimos directamente vía telefónica desde la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Lo escuchamos. ¿Cómo puede un trabajador hacer tomar conciencia a su patrón de un cambio benéfico dentro de su organización cuando el mismo patrón no desea los cambios? Excelente pregunta. Esa es una pregunta excelente. Lo que yo le insto a hacer es lo siguiente: cada uno de nosotros que trabaja en una organización tiene la responsabilidad, ya sea que esté en la línea de producción o en mandos medios o si es director, todos tenemos la obligación de hacer que todo el mundo, de llamar la atención a las puertas que están allí para todos y de entregar la información que ustedes tienen sobre el mercado, qué es lo que están pidiendo los clientes, cómo mejoran los competidores y qué es lo que ellos nos obligan a nosotros a hacer, y los cambios que ocurren tan rápidamente. Es necesario que nosotros presentemos toda esa información, y si hay un trabajador que tiene información de esta naturaleza, esta persona tiene la obligación de presentar esa información a la organización. Por ejemplo, una planta de fabricación aquí en San Diego, digamos, tiene unos 4,000 empleados. Ellos pagan a sus empleados 2 horas adicionales cada semana para que vayan a hacer compras a los competidores, y entonces van y compran los productos de los competidores, y durante 2 horas esos 4,000 empleados lo que hacen es que vienen a la organización, escriben un párrafo que lo publican allí en una cartelera y dicen qué es lo que están haciendo los competidores y qué es lo que hacen y qué dicen los vendedores al menudeo sobre esos productos y sobre esos competidores. Esa es
una forma fantástica de conocer, de hacer que todo el mundo participe en el cambio organizacional y en la forma de planificarlo. Si todos no participan, nadie entonces tendrá un futuro. Saludamos ahora a nuestros participantes en Tepic, Nayarit, del Instituto Tecnológico de Tepic, de donde nos llega la siguiente llamada. Le escuchamos. Sí, muy buenos días, antes que todo. La pregunta que tenemos es esta. ¿Qué otros sistemas se pueden sumar al cambio organizacional para lograr un desarrollo en las empresas? En esta época donde, pues, de tanto cambio, ¿verdad? Donde se necesitan las empresas hacer modificaciones en las operaciones de venta y, por otro lado, la atención personal. Gracias. Creo que tenemos que reconocer que el cambio es parte del ambiente, es una parte permanente. No es asunto de hacerlo una sola vez, sino de hacerlo continuamente. No es una actividad de una sola vez. Cuando yo empecé mi proceso de cambio, yo hablé con la persona que me estaba ayudando y que era el que me guiaba. Yo le dije, Alan, ¿cuándo podemos terminar con esto para poder ver mi trabajo? Y él me dijo, este es tu verdadero trabajo. El cambio es parte de tu trabajo verdadero. Así que es necesario trabajar en un ambiente que nos permita este cambio constante y que reconozca esto. Y por eso la organización tiene que poder hacer eso. Y voy a hablar sobre esos temas específicamente en la segunda parte. Lo primero que hay que hacer es entender, nosotros aquí arriba, en esta frente, en este cerebro, que tenemos que cambiar continuamente porque lo piden los clientes, nos obligan los competidores y por los cambios tan rápido. Todo esto nos impulsa a cambiar en todo momento, a que sea algo tan dinámico, tan continuo, y podemos hacerlo. La siguiente llamada nos llega desde Torreón, Coahuila. Le damos la bienvenida a la Universidad Iberoamericana Campus La Laguna. Escuchamos. Sí, La Laguna puede seguir en Torreón, Coahuila. Adelante, le oímos. Parece que... Sí, lo escuchamos. Empowerment deberá incluir en los objetivos del sistema organizacional los objetivos de las personas que trabajan en la empresa. Gracias. Voy a decirle que al comienzo, justo al comienzo de la segunda parte, de que la clave para el éxito de la organización y el motor impulsor son las condiciones en las cuales el empleador, el empleado se siente que tiene éxito. Y esa es la clave para tener éxito en la organización. Así que tiene razón, los objetivos de la organización deben enfocarse y centrarse en la manera de crear éxito para los empleados. Y en la segunda parte vamos a hablar, al comenzar, nada más empezar, justo después de esta sesión de preguntas, vamos a hablar exactamente cómo hacerlo. Tenemos ahora una llamada telefónica que viene de Colima, del Instituto Tecnológico de esa localidad. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta consiste en saber en qué medida el cambio organizacional y el proceso actual de aculturación con las alianzas va a ser necesario respetarse como cambio o respetar la cultura. ¿Cuáles esos dos valores, cuáles deben ser como máxima? Vamos a ver si entiendo la pregunta. Lo que le escucho decir es que tenemos estas alianzas multinacionales globales como el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, y el GATT, que abren el mundo y quitan las barreras y promueven una globalización, y cómo al mismo tiempo podemos respetar la necesidad de intereses locales, regionales, ¿verdad? Si esa no es la pregunta, le pedimos que vuelva a llamar y nos vuelva a hacer la pregunta, pero creo que esa fue la pregunta.
distinta. Aun cuando haya globalización o mundialización, hablando de Tailandia, Bangkok, Tailandia, o Alemania, o México, aun cuando este sea el caso, todas las organizaciones que comprenden la necesidad de adaptarse al mercado y al cliente es importante, porque lo que compran los mexicanos será distinto de lo que compran los tailandeses, y lo que la gente compra en Tijuana incluso no es lo mismo que compra la gente en Ciudad de México, y a lo mejor la mitad de una ciudad compra una cosa y la otra mitad de la ciudad compra otra cosa. Así que lo que hay que saber es ver bien cuál es el mercado que, por ejemplo, la sopa Campbell ellos venden sopa de tomate. Ahora uno creería que la sopa de tomate es sopa de tomate nada más, ¿verdad? No. Ellos fabrican 197 sabores de sopa de tomate, porque hay distintas personas y hay distintos grupos étnicos y culturas locales que querrán distinto sabor de sopa de tomate, y sigue siendo sopa de tomate. Es lo mismo, esto mismo es válido en todas partes del mundo. Por ejemplo, la Coca-Cola. Esta es una de las más famosas del mundo, ¿verdad? Y ellos hacen más de 1000 sabores distintos de Coca-Cola, porque cada sabor es distinto, el gusto cambia de una ciudad a otra, y entonces esa compañía comprende esto. La globalización del comercio no necesariamente obvia la necesidad de adaptarse al mercado local y a los clientes en particulares. Bien, doctor. Damos paso ahora a una llamada desde Costa Rica. Nos llaman de la Universidad Estatal a Distancia. Los saludamos y les damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Quisiéramos conocer el criterio del doctor Velasco. ¿Cómo relaciona él el concepto de empowerment con el concepto de reingeniería, que fue una de las videoconferencias anteriores? Muchas gracias. Creo que es necesario vincular ambos. No se puede hacer una reingeniería desde arriba hacia abajo, sino únicamente hacer una reingeniería desde el punto del cliente y luego enfocarse cómo servir mejor a ese cliente, para poderlo hacer desde el punto de vista del cliente, de afuera hacia adentro y no de arriba hacia abajo. Y es necesario involucrar a todos los que hacen el trabajo para que puedan rediseñar estas nuevas estrategias para servir a los clientes. El propósito del rediseño, de la reingeniería, es enfocarse y centrarse en el cliente, y quienes van a hacer ese cambio, que son los de adentro de la empresa, también tienen que tienen esa facultad para lograr los cambios. Ahora damos la bienvenida a Tecate, Baja California. Nos llaman del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI número 191. Le escuchamos. Adelante, Tecate, Baja California. ¿Sí lo oímos? Bueno, vamos a continuar con nuestras preguntas vía fax, porque parece que tenemos algún problema con esa llamada. La siguiente llamada vía fax viene del Instituto Tecnológico Tustepec, Oaxaca. ¿Cree usted que el empowerment puede ser exitoso dentro de la cultura mexicana y otras latinoamericanas en general? Por supuesto que sí. Es decir, creo yo que la noción de empresarialismo, no se puede viajar en ninguna parte de Latinoamérica y sin dejar de impresionarse cómo es que la gente ha podido bregar y asumido la responsabilidad para bregar con todas las situaciones adversas. Yo creo que este concepto de empowerment funciona muy bien en todas estas culturas. Son gentes que se saben adaptar y toman la iniciativa. Cuando yo camino en una ciudad en Brasil, por ejemplo, me impresiona el empowerment, el ingenio de los que venden en las calles, de los vendedores, de los que están los que sobreviven y se baten en la vida a brazo partido, y vemos esto en México, gente que está saliendo adelante independientemente, con iniciativa propia, para ganarse el peso del día para poder sobrevivir. Yo creo que en esas culturas encaja perfectamente el empower, con el ingenio, con la viveza latinoamericana. Nuestros sistemas y nuestras organizaciones han tenido demasiada burocracia, han llegado a ahogar
estos procesos de ingenio, y esas organizaciones deben cambiar y cambiar las formas en que las hemos diseñado, y de eso vamos a hablar en la segunda parte, porque yo creo que es necesario liberar el espíritu, el ingenio que está deseoso de ser inventivo, de ser creativo y de trabajar a favor de las organizaciones, y lo podemos hacer. Nos trasladamos ahora a Argentina. Nuestro saludo muy cordial para todos ustedes. Estamos ahora en la Universidad Nacional de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. Quisiera saber cómo debe reflejarse el concepto de empowerment en un plan de desarrollo de mandos medios. ¿Cuáles deberían ser los objetivos a alcanzar? Me cuesta un poco entender la pregunta, pero vamos a ver si se la puedo responder de dos maneras. Y si por favor le pido que vuelva a llamar si es que no es así como yo la he entendido. Tenemos mandos medios en una organización. Si piensa usted en los mandos medios en una organización, hay la forma de realmente a los mandos medios los que deben practicar este concepto, porque ellos están de sándwich, ¿verdad? Tienen presión de arriba y de abajo, y creo que es allí donde se puede practicar el empowerment y cómo se lo hace, y lo vamos a hablar también en la segunda parte un poco más, estableciendo los acuerdos de desempeño con sus clientes, hablando con sus clientes de adentro, es decir, sus empleados, sus colegas que trabajan en otras secciones, y a ver bien cuáles son los valores que ellos consideran importantes y qué es lo que ustedes pueden hacer para hacer que ellos tengan éxito. Esa es la única forma de practicar el empowerment a ese nivel. También es un proceso que requiere un desarrollo continuo, y es fácil decir que el empowerment es una etapa final, pero en realidad hay que entender que ella tiene que pasar por distintos niveles. Se puede facultar a la gente en pasos cortos, y cuando tienen las aptitudes, las destrezas, el conocimiento, la capacidad, la aptitud, y cuando ha diseñado una organización que realmente que conlleva las consecuencias con esa misma facultad, con ese empowerment, para que la gente se haga responsable de sus actividades. Esto hace que la gente comprenda el nivel de destreza y de conocimiento que tiene y cuáles son las consecuencias que ellos están dispuestos a tolerar y por las cuales ellos se responsabilizan. El empowerment es un proceso de desarrollo, no ocurre de la noche a la mañana ni instantáneamente, es un proceso de aprendizaje, y hay varias etapas intermedias. No hay que hacer mucho muy rápido, no. Hay que asegurarse que la gente tenga el conocimiento, la destreza para poder tomar decisiones y hacer lo que es necesario hacer, y que estén listos y dispuestos a hacerlo, a asumir sus consecuencias, las consecuencias de sus actos, tanto de lo bueno como de lo malo. Nos trasladamos ahora vía telefónica a Chihuahua, del Instituto Tecnológico en Chihuahua. Bienvenidos. Sí, buenos días. Nuestra pregunta es, ¿cuál es el futuro del mercadeo multinivel y sus implicaciones en las organizaciones? Muy amable. Pregunta muy inteligente. El futuro de la mercadotecnia multiniveles y cómo afecta. Creo que la mercadotecnia multiniveles se da cuando un fabricante y dos o tres distribuidores, y luego llega a los vendedores al por menor. Así que en este recorrido hay muchos intermediarios entre el manufacturador, entre el fabricante y el vendedor o el cliente, el usuario. Creo que lo que se ve es que muchos de estos pasos intermedios, los agentes y los distribuidores, etcétera, gracias a la computarización, a la informática, el usuario que compra ese producto, ya sea por catálogo o por teléfono, o que llama directamente al fabricante, lo que estamos haciendo es que la cadena de ofertas se está acortando, porque estamos eliminando estos intermediarios. Esa es una de las respuestas. La segunda respuesta sería que la mercadotecnia multinivel
como por ejemplo la función o el marketing directo, como hace el Amway, por ejemplo, y otras compañías similares, han tenido muchísimo éxito. ¿Y por qué? A nivel mundial, porque los fabricantes pueden llegar directamente a ese mercado del usuario, esta persona en su casa, ese consumidor en su casa, y hacer que ese consumidor compre lo que realmente le interesa, y entonces está llegando directa y personalmente con sus productos y servicios a ese cliente. Y de esa manera, por eso es que vemos que el marketing de multiniveles es un modelo de lo que va a ocurrir más y más frecuentemente a medida que vamos eliminando los intermediarios y los distribuidores intermediarios. Estamos llegando directamente al consumidor, y lo podemos hacer gracias a la computación, a la informática, y lo vemos como por ejemplo en la organización como Amway, que tiene una mercadotecnia de multiniveles. Saludamos ahora a nuestros vecinos en la ciudad de Tijuana. Vamos a recibir una llamada de Clemar Manufacturing Company. Adelante. Buenos días. La pregunta es si nos podría explicar un poco más, citando quizás algunos ejemplos, el concepto para romper viejos esquemas de costos. Gracias. Excelente pregunta, me encanta su pregunta. Empecemos diciendo, como ejemplo, hablé con mis amigos en el telco, siempre en las organizaciones de telefónicas, y ellos tienen todos estos cables de cobre, ¿no?, en todas partes del mundo. Ellos han gastado muchísimo dinero, han invertido mucho en estos cables de cobre que están ahí enterrados bajo el suelo, y actualmente ese no es el mejor conductor, ¿verdad? Ahora lo que se busca es la fibra óptica. Los elementos clave es pensar en estas 4 preguntas. Quizás empezar con una hoja de papel y lápiz. Y hace 3 o 5 años yo me preguntaba, ¿con qué industria voy a competir yo? ¿Y cómo es esa industria? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Cuáles son sus fuerzas, sus puntos débiles? ¿Cuáles serían sus estrategias de aquí a 3 o 5 años? ¿Y cómo me comparo? ¿Cómo hago que mi organización, cómo la creo para estar en mejor situación? Por ejemplo, ¿cómo elimino las bodegas? Por ejemplo, las empresas de fabricación. Al eliminar un proceso o saltarse uno de estos pasos y vincularse directamente los clientes, los usuarios, con los proveedores, entonces podemos darle vuelta al inventario 4 o 5 veces al año, 25 o 30 veces al año, simplemente tendiendo los puentes a tiempo. Pero incluso más allá de eso, es necesario preguntarse qué es lo que van a querer los clientes de aquí a 3 o 5 años para yo poderles ofrecer eso, y cómo mejoro yo esto y cómo le gano a los competidores. Lo importante es empezar, no dejarse influir u obligar por lo que ya está. Es más fácil crear mañana que corregir el pasado, y no podremos crear el mañana a menos que nos pongamos a hacerlo ya. Gracias, doctor Velasco. Muy interesantes las respuestas. Continuamos ahora con el módulo número 2, en el que el doctor Velasco nos hablará sobre los fundamentos para construir la organización del siglo XXI. Fueron muy interesantes sus preguntas. Tendremos oportunidad de interactuar nuevamente al final de este segundo módulo. Hablemos ahora de cómo se construye una organización que hace lo que nosotros pensamos que se necesita hacer para construir esta organización con orientación al cliente, respaldada por conocimientos, empujada con responsabilidad. Vamos a dibujar un Partenón similar al que existe ahora en Atenas, Grecia. Este Partenón tiene 4 partes. Comenzamos analizando la ecuación de valor. La ecuación de valor simplemente dice que si de veras quiere tener una organización exitosa, la única, y hay que subrayar la palabra única, manera de lograrlo es creando las condiciones necesarias para que los empleados se sientan con éxito. Cuando los empleados se sienten exitosos, ellos ayudan a crear el éxito de los clientes, y cuando esto se logra, la organización tiene éxito, incluyendo a sus accionistas. Y eso es lo que genera el capital necesario para continuar reinvirtiendo en el negocio.
Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que crean el éxito de un empleado? Bueno, el éxito de un empleado es en función de su productividad. Las personas que se sienten más productivas se sienten a la vez con más éxito. Y cuando ellas se sienten más productivas y más exitosas, también se sienten más satisfechas y se desarrollan. La clave es la productividad. ¿Pero qué es productividad? La productividad no es trabajar más fuerte, no es hacer más piezas. La productividad fundamentalmente es la línea de visión hacia los clientes. La productividad es básicamente el saber lo que los clientes quieren y saber cuándo entregárselos. Por lo que el principio clave de construir esta nueva organización para el siglo XXI es crear una organización en donde cada uno de los trabajadores tiene una línea de visión con los clientes, entiende lo que ellos desean y saben cómo entregarles eso. El segundo principio clave aquí, el principal pilar en este Partenón que estamos construyendo, es el utilizar el conocimiento, con énfasis en la palabra conocimiento, para construir verdaderas asociaciones con el cliente. Cuando volteamos a ver cómo es que usamos el conocimiento, lo utilizamos para ayudar a nuestros clientes a tener éxito, y eso es que el dibujo que les presento trata de mostrar. Cuando creamos una asociación, una verdadera asociación con un cliente, manejamos un conjunto de valores compartidos en el que todos estamos sobre la misma página. Nos hemos alineado con nuestros clientes, nuestros propósitos con los de ellos y nuestras visiones con las de ellos. Y lo más importante de todo, compartimos la responsabilidad de implementación de cualquier cosa que acordamos realizar. Esa es la responsabilidad compartida en la ejecución, lo que en realidad distingue las asociaciones de otros tipos de actividad. De un gran libro escrito por Richard Whitley, sacamos esas sabias frases donde las palabras claves son confianza y candor. Dice que a nuestros socios les debemos de decir todo y confiar en ellos ese conocimiento. El confiar en nuestros socios nos ayudará a tener éxito. La clave aquí es utilizar el conocimiento como una forma de transformar una relación tradicional comprador-vendedor y convertirla en una relación de socios, con cierto tipo de conocimientos sobre la industria en la que el cliente trabaja, conocimiento profundo sobre el cliente mismo, conocimiento sobre las oportunidades de mercado y, lo que es más importante, conocimiento de cómo hacer que funcionen esas oportunidades. Richard Whitley también dice, llegue a conocer a sus clientes aún mejor